Bueno, revisión rápida hacemos. Habíamos visto entonces que para hacer las aplicaciones Vue teníamos siempre que importar la librería de Vue de algún repositorio, o sea, un CDN en particular, o directamente de nuestros propios servidores, ¿sí? Dentro de lo que eran las aplicaciones Vue, si teníamos que previamente crear el objeto que nos permitía armar esa aplicación, en la cual le pasábamos en el constructor un objeto con determinados parámetros. Uno de los parámetros principales que vimos era el parámetro el, ¿sí? O el atributo el en realidad, con el nombre del elemento donde queríamos que se renderice nuestra aplicación. Tenía otro atributo que era el atributo data, donde en ese atributo definíamos un objeto también, ¿sí? Recuerde que son notaciones de objeto, con las propiedades que queríamos que nuestra aplicación contenga, ¿sí? En este caso tenía dos nombres, dos atributos, ¿sí? Después también teníamos los métodos, ¿sí? Los métodos que nuestra aplicación va a reconocer para poder ejecutar, donde poníamos el nombre del método, o sea, es una property. Fíjense que methods es un objeto, ¿sí? Property, nombre completo, y eso contenía una función. Bien, esa sería la ejecución de nuestro método. Luego, en la parte donde se renderiza la aplicación en sí, si encerrábamos algo entre dobles llaves, Vue lo iba a procesar e interpretar que lo que está adentro es algo procesable por Vue. Y si poníamos los nombres o la función, ¿sí? O sea, una property o una función, eran invocados o eran traídos los datos de los atributos del objeto de nuestra aplicación. Bien, habíamos arrancado con eso. Falta una cosita. Y también vimos que introduciendo un tag input, nosotros podíamos vincular lo que se trabajaba dentro de ese input a un dato dentro de nuestro modelo de datos de la aplicación. Entonces con esta etiqueta, con esta directiva vModel, lo que hacíamos era vincular todo lo que se escribía en el input o todo lo que mostraba el input con la property correspondiente a nuestra aplicación Vue. ¿Sí? Cualquier duda me paran al toque, que yo voy rápido ahora. A su vez después vimos que podíamos crear componentes propios para poder modularizar, ¿está bien?, nuestra renderización con componentes que representan un componente más complejo en HTML. Entonces teníamos view.component, era para registrar el componente, le pasábamos el nombre que queríamos del componente. Recuerden que el nombre tenía que ser todo en minúscula, por una cuestión de que HTML, ¿sí?, es case insensitive, o sea, no le importa mayúsculas o minúsculas, lleva todo a minúsculas siempre al momento de buscar. Donde tenía, al momento de registrarlo, le pasábamos un objeto en el cual tenía como inicial, ¿sí?, uno o dos atributos donde definíamos qué propiedades podía tener nuestro componente y además tiene que tener, ¿sí?, el template de cómo se va a renderizar nuestro componente al momento de ponerlo en el HTML. Bien, las properties eran las propiedades que ponemos cuando definimos nuestro componente y los valores que puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenía una propiedad de edad y una propiedad de altura. A su vez, cuando definíamos una propiedad, podíamos meterle más características sobre esa propiedad, como para que tenga un valor por default, ¿sí?, si es requerido o no, o alguna función de validación para determinar si esa propiedad ingresada es válida o no. ¿Sí? Bueno, llegamos. Eh, Vimos cómo también podíamos, al momento de crear componentes, ¿sí?, o también cambiaba, o sea, al momento de crear un componente, cambiaba ligeramente la forma en que los componentes podían tener sus propios datos como lo tiene la aplicación. En la aplicación la devolvíamos directamente con el objeto, ¿sí? En cambio, en los componentes se devuelve, ¿sí?, o sea, se asigna a la property data una función que devuelve el objeto con los atributos que yo quiero que tenga mi componente. Bien, también podía tener métodos o los componentes. Y vimos otra directiva que era el beyond, ¿sí? El beyond era una directiva que yo le podía asignar
a cualquier etiqueta HTML o inclusive a otros componentes y enlazaba un evento, ¿sí? Recuerden que un evento es una acción que se produce sobre un componente. En este caso, por ejemplo, mouse over o mouse out, que son los casos cuando el mouse se posiciona sobre el componente o cuando el mouse deja de estar sobre el componente. Habíamos visto que existen otros como keep press, keep up, keep down y varios más, ¿sí? Y vinculábamos entonces ese evento con un determinado método del componente o de la aplicación dependiendo de donde estemos utilizando el beyond, ¿sí? Entonces otra nueva directiva era el beyond, ¿sí? Bien. Llegamos después a comparar dentro de la aplicación lo que eran los métodos y unas nuevas propiedades computadas, ¿sí? Que a simple vista parecían métodos, pero que se comportaban de una forma distinta, ¿sí? Las propiedades computadas, al momento de ser utilizadas dentro de la parte renderizada del HTML, las poníamos directamente sin los paréntesis, porque no es un método que ejecutamos, sino que es una propiedad que automáticamente va cambiando su valor dependiendo si los atributos de la aplicación o el componente se modifican y entran en juego dentro de la definición de la propiedad computada, ¿sí? Seguimos avanzando. Hicimos un ejemplo donde teníamos número al azar. Llegamos a determinar que la ejecución de los métodos, ¿sí? En estos dos casos, nos daban números distintos porque cada una era una ejecución independiente. En cambio, cuando consultábamos la propiedad computada, se asignaba una única vez y quedaba ese valor, ¿sí? Dado que en este caso no teníamos ningún atributo en data, con lo cual la computada solamente se ejecutó la primera vez que se la invocó y a partir de ahí ya pasó a tener su valor. Bueno, también descubrimos, ¿sí? Que las propiedades computadas podían tener, como usábamos hasta ahora, que era solamente el get para obtener el valor de esa propiedad computada, pero también podía tener un set que era para cambiar el valor, ¿sí? De la propiedad computada y asignar de acuerdo a las necesidades los atributos de data correspondiente al valor que se asignó a la propiedad computada. Llegamos a ver los watches, ¿sí? Que los watches eran funciones especiales que estaban atentos a cambios de algún atributo en particular de la aplicación, ¿sí? Como en este caso, o si fuese este watch en un componente, también el atributo de ese componente. Hicimos el ejemplo del peso y el dólar, ¿sí? Y vimos otra serie de directivas para administrar qué componentes, ¿sí? Se iban a renderizar o no, donde teníamos la directiva beif, ¿sí? Y en beif lo que hacíamos era pasarle una expresión lógica, ¿sí? O sea, tenía que ser que tiene que dar verdadero o falso. Como en este primer ejemplo, lo único que le pasábamos era la propiedad, ¿sí? Que cambiábamos de falso a verdadero. O bien, como en el caso de línea 20, ya teníamos un if un poco más habitual, de un if común, donde teníamos la expresión lógica que comparaba una propiedad determinada contra un valor, ¿sí? Ustedes acá pueden poner cualquier expresión lógica que sea JavaScript que lo acepte, o sea, pueden tener conjunciones o disyunciones. Recuerden que la conjunción es el doble ampersand y la disyunción es el doble pipe, ¿sí? Y teníamos el beif y podía tener una serie de be, else, if para ir descartando, ¿sí? Igual que en la programación clásica, distintas ramas. Y también puede estar o no el be, else, que es en el caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, ¿sí? El tema de beif, be, else, if y be, else es que tienen que estar todas una abajo de la otra, ¿sí? O sea, el componente en el cual está incrustado tienen que estar uno debajo del otro. Esto beif, ¿sí? Estas directivas las podíamos poner en cualquier etiqueta HTML, o sea, en cualquier componente. Puede ser un H3, puede ser un div, cosa que yo quiera resguardar o ocultar o mostrar
poco más de información, un componente más complejo, ¿sí? Y pasamos a ver después lo que era el before, ¿sí? Que era interpretado como un para cada, ¿sí? Donde teníamos de vuelta una expresión donde se leía para cada número en valores, ¿sí? Y valores tenía que ser una colección iterable donde yo pueda ir sacando los distintos valores, y en número me iba a ir quedando cada uno de esos valores. En el ejemplo que hicimos, valores era un array de objetos, ¿sí? Donde cada objeto tenía dos atributos, ¿sí? No necesariamente valores tendría que haber sido un array de objetos, podría haber sido también un array de string, un array de enteros, ¿sí? Un array de array, también podría haber sido cualquier otro tipo de datos. Después podíamos acceder entonces a cada uno de esos valores, ¿sí? Siempre encerrando entre llaves, y vamos a tener disponible la variable número, ¿sí? Para poder acceder al valor que se está iterando en ese momento. De vuelta, así como el beif podemos aplicarlo con cualquier componente, ¿sí? El before también. En este caso, para que quede una presentación poco más o menos ordenada, lo habíamos puesto en li, ¿sí? Porque la idea era mostrar una lista de los distintos valores que teníamos en nuestro array de valores. Puede haberse tranquilamente, puede haber sido un div, ¿sí? Y en ese div acomodarlo para que, por ejemplo, en vez de valores, sean productos, y renderice una imagen, precio, cantidad disponible, ¿sí? Un poco más complejo, ¿sí? Bueno, y llegamos también luego a ver cómo hacíamos para pasarle información o datos desde un componente padre a un componente hijo, ¿sí? En este caso nuestro componente padre es directamente la aplicación en sí. Para ello habíamos creado un componente, ¿sí? Y unas determinadas propiedades, y en el momento de que yo ponía el componente en mi código HTML, aparecía una nueva directiva que era vbind, que lo que hacía era vincular una propiedad de mi componente con un atributo, ¿sí? Del componente padre, que en este caso es la aplicación. Entonces yo estaba vinculando que la property, o sea, la propiedad de mi componente, se enlazaba con el atributo la edad, ¿sí? De la aplicación data. Eso quiere decir que cada vez que yo cambie en la aplicación padre la propiedad la edad, se va a cambiar automáticamente también en el hijo, ¿sí? No así al revés, ¿está bien? Recuerden que las properties de los componentes son read-only, solo pueden ser de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, de este camino yo tenía la forma de bajar datos de un componente padre, ¿sí? A un componente hijo, ¿de acuerdo? Y por último, ¿sí? Ya cuando estaban cansados, llegamos a ver que había una forma de armar un ruteo para tener que nuestra página cambie a otros componentes y dar la sensación de navegación en la misma aplicación. Para eso necesitamos utilizar el View Router, ¿sí? Que era otra librería también de Vue que nos permitía hacer eso. Para ello, una vez que importábamos la librería ViewRouter, ¿sí? Teníamos que definir, utilizando la etiqueta routerLink, estos serían los links que van a crear para ir a distintas rutas, ¿sí? Entonces, la leyendita que queríamos que aparezca, recuerden que puede ser leyendita, puede ser imagen, ¿sí? Esto es HTML, pueden poner cualquier cosa ahí adentro, o cualquier cosa de las posibles, ¿no? Le definían a qué ruta correspondía ese link que se estaban creando, y tenían que tener sí o sí este router view, que era el lugar reservado donde se va a renderizar, ¿sí? Lo que uno está ruteando acá arriba, ¿de acuerdo? Así como teníamos el div con un nombre determinado para que se renderice nuestra aplicación,
vamos a tener una etiqueta router view para que se renderice el componente asociado a la ruta que estemos definiendo acá arriba. Entonces, definimos, ¿sí?, dos componentes muy simples. Recuerden que cada componente tiene que tener un tag, ¿sí?, o sea, un tag HTML único, raíz, contenedor de todo, ¿sí? Normalmente va a ser el div, y yo adentro puedo poner todo el HTML que a mí me interese tener. Definíamos un array de objetos donde cada objeto representaba una ruta en particular, ¿sí?, y tiene que tener dos atributos. Uno que es el path asociado, ¿sí?, en este caso era /1 y /2, y el componente que se va a renderizar para ese path que habíamos definido, ¿sí? Entonces de esta manera definíamos todas las rutas. Vamos a ver más adelante que podemos hacer ruta un poco más complejas, ¿sí? Sí, sí, sí. Muchas veces, en vez de usar como hicimos en un ejemplo, lo normal que de un beif sea en un div. Porque dentro de en un div vos podés tener muchas cosas. Entonces, si el beif está justamente en el div, puedes ocultar un conjunto entero de código, ¿sí? David, Bien. Una vez que definíamos las rutas, ¿sí?, David, creábamos nuestro objeto que se encargaba de rutear y de manejar el ruteo dentro de la perfecto, aplicación. Al momento de crear la aplicación, obviamente teníamos que decirle quién era el ruteador, ¿sí? Entonces perfecto. le pasábamos ese objeto creado. Y vimos que en JavaScript uno podía obviar el nombre de la variable, ¿sí?, cuando yo estoy asignando, si coincide el atributo con la variable. Entonces, en vez de poner acá, ¿sí?, router, ¿está bien? Porque este es el atributo del objeto que estoy creando, pero esta es la variable que yo le estoy asignando. Cuando coincidían en nombre, ¿sí?, podían obviar y no poner eso. El tema del path, ¿sí?, acá ustedes están diciendo que el path /1, lo que pasa es que acá por ahí coinciden los nombres, ¿sí? Pero fíjate que acá el componente es 1 con mayúscula, ¿sí? El path acá es 1, ¿está bien? Entonces, al momento yo de definir el ruteo, acá estoy diciendo el path, no el componente, ¿sí? Por eso la diferencia entre uno y el otro. Porque yo acá podría tener, no sé, se llama, el path es ir a clientes, ¿sí? Pero el componente, por ahí se llama eh, CRUD Customer, ¿está bien? Visualmente, el usuario va a ver /clientes, pero normalmente uno cuando codifica va a ir a codificar en inglés. Entonces el componente, por ahí sería lo más clásico que se llame CRUD Customer o Customer, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos entre path y component. Path es lo que se va a poner arriba, ¿sí? Ahora vamos a ver en el navegador, ¿sí? Y este es el componente, ¿está bien? Por ahí un poco más avanzado después también puede ser que el mismo path en tiempo de ejecución yo cambie, dependiendo los permisos que tenga el usuario, qué componente va a responder o qué componente no va a ser el que corresponda, ¿sí? Bueno, una vez que llegamos a hacer eso, ¿sí?, este era nuestro renderizado simple, donde teníamos uno, ¿sí?, se renderizaba un componente o el otro, y lo que podíamos ver acá, ¿sí?, aparecía el numeral /2, si yo pongo ir a 1, aparece numeral /1, ¿sí? Este numeral, ¿sí?, es importante porque lo que está indicando justamente ese numeral, que lo que sigue después es algo que se va a definir dentro del documento que se ha renderizado de HTML, o sea, en el DOM, ¿sí? No es una petición externa, va a ser un link interno dentro de la página. Y ahí es donde va a tomar, ¿cómo se llama?, el router, el control para ver qué componente va a renderizar
y lo va a renderizar donde esté definido este tag. Bien, hasta ahí fue donde llegamos. ¿De acuerdo? ¿A alguno le quedó alguna duda más de los dos que pasamos? Bien, bueno, si nadie habla nada, genial. Entonces, Sí, es un montón, está bueno, buenísimo y acabaste, si faltaste de clase pasada, lo acabaste de ver en 10 minutos, viste todo, creo. está bueno que sí, es hora de ponerlo todo Igual en acordate que práctica, me está parece. subido el video de la clase pasada, ¿sí? Para que lo puedas ver. Hoy es 5, 2020, 05, 05. ¿Sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que la estructura, ¿sí? De tener... Mm, sí, tenía el sonido apagado, me parece. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ahí va. Igual creo que nadie preguntó nada, Sí, no así sé, que sí, sí, me sentía muy solito. Sí, sí, hicimos preguntas, Gaby, así que vas a tener que volver al minuto 5, me parece. Eh, ¿No? No, no, joda. a ver, ¿hay alguna pregunta que haya quedado? ¿No? Bueno, cri, cri. cri cri, sí, le vamos a poner el ruido de grillito. Le voy a poner una botonera acá con los sonidos así típicos. Yo creo que cuando empecemos a practicar sí va a empezar Ahora van a a empezar las surgir. preguntas. Sí, 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 por eso me quiero apurar para ya empezar. O sea, no quiero que por ahí pierdan tiempo peleando con un HTML porque no lo van a hacer nunca. ¿Sí? Así como estamos haciendo nosotros para ver cómo funciona todo, no lo van a hacer nunca. Salvo que es algo muy chiquitito. ¿Sí? Demasiado. Fíjense que enseguida empieza a ser complicada la lectura del HTML, ¿sí? Son componentes muy simples. Enseguida crece. Entonces, la idea... Escucha, David, Sí, decían Pablo. eso es lo que te iba a preguntar. Nosotros estamos haciendo todo a través de un HTML acá, ¿no? Yo Claro. esto, si bien Ah, si bien no lo vi, como que se ve bastante desprolijo. Eso después se separa en es lo que vamos a diferentes hacer ahora. folders. Ahora lo vamos a hacer. Ok. Eso sí, sí, Perfecto. justamente, me das pie a la introducción que estaba diciéndole, ¿sí? Queda muy desprolijo, obviamente trabajar así, queda poco práctico, ¿está bien? Porque si somos dos personas, tres personas, o un equipo de 100 personas trabajando en el mismo proyecto, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, a ver, vos, Pablo, hacer el componente uno, vos, Mónica, hacer el componente 2. ¿Y cómo hacemos si está todo en un mismo archivo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar justamente una herramienta, no exactamente del React App, ¿sí? Pero algo es muy parecido, ¿sí? Donde nos va a permitir crear la aplicación, ¿sí? Ya de una forma, crear el proyecto de una forma más amena y llevando ya a lo que es un estilo de trabajo normal. Bien, bueno, hay una herramienta que van a tener que instalarse. Recuerden que todo en Node.js se instalaba con el npm install, ¿sí? Esta en particular la van a poner en el global, ¿sí? ¿Está bien? Eso quiere decir que lo que vamos a instalar ahora va a ir al global, no va a quedar en nuestro repositorio local de nuestro proyecto, ¿sí? Inclusive no creamos un proyecto todavía. Y es view cli, ¿sí? Eso va a hacer que va a instalar una herramienta, que es la herramienta justamente ViewCli, que nos permite administrar los proyectos de Vue, ¿sí? Nos va a permitir ejecutarlos, crearlos, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que instalaron el ViewCli, directamente ViewCli init y... ¿sí? Bien, View init, ¿sí? Empezamos a poder crear ahora, ¿sí? Nuestro proyecto. Fíjense que nos está dando varias opciones, ¿sí? Y
donde podemos directamente sacar de un repositorio, ¿está bien? Y además nos está tirando como que tenemos distintos templates como para poder empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un view init proyecto 1. ¿Sí? Javi, Sí, consulta. Vos dime. hiciste Vue.cli en la instalación, pero lo hiciste en el branch master que tenías. O sea, lo Eh, hiciste en la carpeta de la clase de hoy. sí, sí, ¿Cómo sí, sí, sabes que lo sí, estás sí. haciendo global? Sí, sí, lo estoy haciendo ahí, ¿eh? Por eso. No, Ah, no, o sea, pero no estás este instalándolo. sí lo instalé global, porque le puse el menos G, Cuando estás en el. Ah, ¿sí? eso te iba a preguntar. Claro, El este global menos, es con -G. claro, menos G lo que hace es instalarlo en forma global, o sea, donde están todos los paquetes del Node.js de la máquina, ¿sí? No Ah, es un mira, eso paquete, funciona. claro, no es un paquete que se va a instalar en la carpeta que estás, ¿sí? ¿Funciona lo mismo con el env de Python, eso? Eh, no, tenés que salir del entorno virtual. En Python Ah, tenés que ok, salir del entorno virtual para poder instalarlo en el global. Si vos no estás en ok. ningún entorno virtual de Python, ¿sí? Va al global siempre, por default. Es al revés, ¿sí? Es al revés que acá. Después tengo una duda sobre eso, después te pregunto igual. Dale. Bueno, entonces, creamos el proyecto, obviamente va a venir una serie de preguntas. Lean antes de dar enter, ¿sí? Entonces, primero me pregunta si quiero hacerlo en el mismo directorio en el que estoy. Y vamos a ponerle que sí. Ah, quiso bajar el template. Bueno, vamos a poner el template con Webpack, ¿sí? Bueno, nombre del proyecto, proyecto 1, ¿sí? Una descripción, nuestro primer proyecto en Vue.js. El autor, ¿sí? Le damos enter. Fíjense que ya nos estás pidiendo si queremos instalar Vue Router, ¿sí? O sea que ya quede habilitado en nuestra aplicación. Acá vamos a poner que no, ¿sí? Guarda con esta pregunta, ¿sí? Lo ideal sería que pongan que sí, que quieran usar el slint, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Les va a estar molestando constantemente que escriban el código de forma pulcra. Eso quiere decir que respeten todas las nomenclaturas, ¿sí? Que se aplican a JavaScript. O sea, mayúsculas, minúsculas, espacios. Recuerden que yo les había comentado en la clase pasada que cuando definían una función ponían el nombre de la función y un espacio y recién la apertura de paréntesis. Tenían que dejar ese espacio. Entonces, ¿sí? Porque lo vamos a poner a Me mano parece. al router, ¿sí? Porque si no agrega un par de cosas que por ahí a esta altura todavía van a hacer ruido, ¿sí? Entonces, dejo a criterio de ustedes si quieren usar Slint o no, ¿sí? Yo le voy a dejar que sí para que quede el código bien limpito, ¿tá? Pero les recuerdo, si no están acostumbrados a escribir código bien prolijo, al principio va a ser un dolor de cabeza, ¿sí? Lo recomendable sería que escriban el código bien prolijo, ¿está bien? Es una buena herramienta, es una buena práctica, así que utilícenla si se animan, ¿está bien? Y Sí, cualquier cosa no lo podemos apagar. es bastante problemático pagarlo, Ok. ¿sí? Bueno, No después, entendí bien qué es, Gabriel. ¿viste cuando vos escribís código? Que yo siempre le digo, bueno, acá las clases van con la primera mayúscula, las funciones, atributo va con minúscula, ¿sí? Eh, la tabulación es tanto, la llave va en tal lado, entre el nombre de la función y el paréntesis en JavaScript tiene que haber un espacio, ¿sí? Controla todo ese tipo de cosas, ¿sí? Todo el detalle de las nomenclaturas y cómo escriben el código. Eso es lo que controla el lint. Ah, es un control, es como si fuese un TypeScript, pero. Claro, exactamente. ¿Viste cuando escribimos código en el Visual Studio?
que no tira warning de tabulación, cosas así, es eso. ¿Sí? Ok, ok. Lo que pasa es que si vos no dejas un espacio, por ejemplo, entre el nombre de la función y el paréntesis, te corta la compilación. Ah, ok. ¿Sí? Está bueno que lo utilicen. No les voy a mentir, al principio va a ser un dolor de cabeza, pero se van a acostumbrar a escribir código como tienen que escribirlo. ¿Sí? Con lo cual, cuando estén en algún trabajo, no tengan problemas con ese estilo de cosas. ¿Sí? Bueno, Perdón, Gaby, me perdí. ¿Por qué no instalaste el view view router. router? El view router no lo instalé porque lo vamos a hacer después a mano. ¿Sí? Para Ok, que vean cómo se agrega algo a mano. Y aparte, si lo instalan y lo crean en este momento, va a crear un par de carpetitas, ¿sí? Que por ahí al principio es medio confuso. Entonces, para no tener esas carpetitas y esa configuración genérica, vamos a crear nosotros una un poco más simple. ¿Sí? Por eso que no lo instalamos de entrada. ok. Bueno, acá le dejamos en estándar. ¿Sí? Fíjense que ya quieren crear test unitario. Ponemos que no. Por ahora ponemos que no. Acá también que no. ¿Sí? Y acá, bueno, esto lo he cambiado. Estoy viendo que hay un montón de opciones nuevas que antes no tenían, ¿eh? Las dos pasamos recién, antes no estaban. Y acá, antes estaba seleccionado por default Yarn, ¿sí? Ahora pasó a estar por default NPM. ¿Está bien? Que es el que usamos nosotros. ¿Sí? Así que déjenlo ahí como están en NPM. Revisen por la duda, por ahí tiene alguna versión vieja que puede estar parado acá. ¿Sí? Siempre revisen que esté en NPM. Bueno, y ahí empieza a descargar todas las cosas necesarias, ¿sí? Que necesita para el proyecto. Si prestan atención, acá ya me creó la carpetita del proyecto, ¿ven? Y agregó un montón de cosas ya. ¿Sí? Ahora vamos a ir analizando cada una de ellas. Las que nos interesa a nosotros es básicamente la que está dentro de la carpeta ERC, SRC, que es la carpeta source, donde va a estar todo nuestro código. ¿Sí? Bien, este package.json, ¿sí? Lo que va a contener justamente es toda la configuración de nuestro proyecto. ¿Sí? Fíjense que fue lo que estuvimos cargando antes. ¿Sí? Las dependencias que va a tener, ¿está bien? O sea, vamos a tener una dependencia que por ahora solamente nuestro proyecto depende de Vue y de nada más. ¿Sí? Y alguna dependencia del momento de desarrollo que lo va a instalar solo y lo va a usar solo em, ¿cómo se llama? Nuestro Vue CLI para poder deployar nuestra aplicación. ¿Sí? Acá en realidad no vamos a tocar nunca, ¿sí? Salvo que querramos por ahí modificar algunas cositas de acá. Si nos olvidamos de hacer el "-6" cuando instalemos una dependencia y las tenemos que tocar acá, o queremos ver qué versiones tiene, ¿sí? Después de acá para abajo, por ahora no vamos a tocar nada, ¿sí? Queda así como está. Cerramos entonces. Y acá aparece un index HTML. A ver si ya está. Me parece que todavía no estaba, no está. No está listo todavía. Sí, sí, se toma su tiempito en crear, pero quedó congelado raro acá. Ahí avanzó. ¿Sí? ¿Sí? Em, Fíjese, el index HTML no tiene mucho, ¿sí? Sino que es directamente la parte importante que nosotros llegaríamos a tocar en el index, también sería la parte del head, donde vamos a ponerle correcto, proyecto 1, ¿sí? Y alguna cosita más que querramos poner acá en HTML. Y acá de vuelta está nuestro div, ¿sí? Con ID app. O sea que este era el div donde se va a renderizar nuestra aplicación. Básicamente, a menos que querramos importar alguna otra librería JavaScript,
o modificar el título del proyecto o meter algún otro meta en el head, no vamos a tocar más el index HTML, salvo que para eso. ¿Sí? Otro archivo importante acá del raíz, ¿sí? Es el git ignore. ¿Sí? Este archivo es muy importante, no sé si lo han visto todavía, pero este archivo .gitignore es un archivo en el cual ustedes definen una serie de máscaras para seleccionar archivos o directorios que no quieren que sean versionados. ¿Sí? O sea, todo lo que definen acá adentro no se va a versionar en ningún repositorio Git. ¿Está bien? Uno de los principales que no hay que versionar, obviamente, es el Node Modules. ¿Sí? ¿Vieron todo lo que estuvo descargando e instalando recién? Bueno, todo eso, ¿sí? Que es genérico, porque yo lo puedo volver a descargar, se metió en este directorio, en el Node Modules. ¿Sí? Acá está todo, ¿ven? Y esto va a estar siempre fijo. ¿Sí? No vale la pena versionar todo esto. ¿Sí? Una porque no creo que lo toque. ¿Sí? Otra porque está fijo. Y otra porque no va a terminar jamás. ¿Sí? De pasar todo eso al Git. ¿Está bien? Porque son millones de archivitos. ¿Sí? Bien. Empecemos a analizar lo que yo les dije que nos interesaba, que era el SRC. ¿Sí? Dentro del SRC vamos a ver que ya nos creó dos directorios, Assets y Components. Dos archivos, AppView y el main.js. ¿Sí? En el main.js o main.js lo que tenemos, ¿sí? es la inicialización de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Fíjense que acá está haciendo el new de view. ¿Sí? Está definiendo dónde se va a renderizar el componente. ¿Está bien? O sea, nuestra aplicación va a tener un componente que va a ser app y el template. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos haciendo nuestra aplicación, esto que está acá, ¿sí? Yo lo tengo acá arriba. También lo podría haber puesto acá adentro como si fuese un template. ¿Sí? Bueno, de vuelta. Este de acá casi no lo vamos a tocar. Perdón, Gabriel, ¿podés Sí. repetir lo último que dijiste de eso de la ruta? Creo que era que lo podías poner adentro del... ¿El template? Sí, Claro, o sea, nosotros ahora, ¿sí? Vamos a sí, crear el componente view, vale, perdón, la aplicación view de esta manera. ¿Sí? Donde sí. yo voy a definir el template. Y el template es un código HTML. Antes, nosotros cuando creamos la aplicación view no definíamos el template. Yo acá podía haber puesto template, dos puntos, tiki tiki, y todo esto que está acá, meterlo acá en el template. ¿Sí? Ok. Es lo mismo. Pasa que no lo hacíamos por una cuestión de que de esta forma era un poco más legible, ¿sí? Y para poder trabajar era un poco más cómodo. ¿Tá? Ok. Porque Bien. la aplicación en sí termina siendo, o sea, la aplicación Vue termina en sí siendo un componente más también. Y como los componentes tienen template, la aplicación también tenía template. ¿Sí? Va. Bueno, Gracias. de nada. Entonces, acá tenemos, esto es JavaScript, estamos importando, ¿sí? La clase Vue del paquete Vue, ¿sí? O del módulo Vue. ¿De acuerdo? Acá estamos importando un componente que es app del módulo app, ¿sí? Del componente app. Presten atención que acá está con punto barra. Eso quiere decir de donde estoy parado, agarra esto, este módulo, ¿sí? No tiene extensión, ¿sí? View lo que va a detectar al no tener extensión, que es el app.view. ¿Está bien?
hay Te iba a preguntar sobre lo mismo que te saltó a vos. Esa Sí, extensión me pidió para instalarla. sí, sí. Y te ayuda acá con la parte del código, ¿sí? Ok. De Visual Studio Code. Bien. Entonces, el punto view lo va a reconocer directamente como que son componentes de Vue.js, ¿sí? Pero con una cierta diferencia a cómo lo veníamos armando antes, ¿sí? La diferencia va a radicar en que no hay el tag HTML, head ni body, sino que tiene que tener básicamente tres tags principales, ¿sí? Vamos, no me deja cerrar este. Bueno, ¿sí? Va a tener el tag template, ¿sí? Donde yo voy a definir cómo se va a renderizar mi componente, con lo cual ahora a estar dentro de un tag voy a tener, ¿sí? Las ayudas de HTML. Voy a poder tener los autos completar. ¿Ven? O sea, ya no voy a tener que estar escribiendo en texto como hacemos con los templates anteriores, sino que ya tengo todas las ayudas del editor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el primer tag que van a tener nuestros componentes va a ser template. Y ahí adentro todo. Pero ojo, ¿sí? Que siempre todo lo que esté acá adentro tiene que estar adentro de un div, ¿sí? O algún otro, pero tiene que haber un componente, en este caso el div, que sea raíz y adentro todo lo que yo quiera, ¿sí? Tiene que nacer de un raíz y adentro todo lo que yo quiera. Va a tener otra parte, que es la parte de script, ¿sí? Donde ahí voy a crear todo lo que yo quiera y necesite para que funcione mi componente, ¿sí? En este caso, fíjense, no sé si vieron en el template, se está renderizando un componente que se llama Hello World, ¿sí? Y acá lo que yo recuperé son las mayúsculas ahora, ¿sí? A estar en este formato de proyecto. Entonces, dentro del template, para poder yo utilizarlo acá arriba, en el template, previamente tengo que traerlo, ¿sí? Entonces voy a importar el componente Hello World. ¿De dónde? Dentro del directorio componente, ¿sí? Acá dentro del directorio componente hay un componente que se llama Hello World, helloworld.view, ¿sí? Que es este. Entonces, trae ese componente y lo que va a exportar acá, ¿sí? Es un objeto que tiene los siguientes atributos. Tiene el nombre y tiene un atributo que todavía no vimos, que es components, donde van a estar detallados los componentes que yo voy a utilizar para renderizar mi componente, ¿sí? Y eventualmente, por último, el componente a su vez puede tener sus propios estilos, donde ustedes van a pasar exactamente igual que cualquier CSS, ¿sí? Para definir estilos, ¿sí? De vuelta, esta es la página principal, ¿está bien? Si vamos al Hello World, que es un componente, si se ha suelto, vamos un poquito abajo, ven, ya acá es casi como que es un HTML común y corriente. De vuelta, tiene que tener este div, ¿sí? Que es el que agarra todo lo definido dentro del template, ¿sí? Entonces, acá vemos que tiene un H1 donde va a tener un mensajito, ¿sí? Tiene algunos A, ¿sí? Que son algunos anchor, ¿sí? Nada extraño, ¿sí? Template, creo que lo van a ver bien, no va a ver nada raro. En la parte de script, ¿sí? Está exportando, ahora vamos a ver bien esto, ¿sí? Lo es por default. Está exportando por default un objeto que se llama Hello World y fíjense de vuelta el data, ¿sí? Esto es
una función que devuelve un objeto, ¿sí? O sea, cambió un poquito la forma que lo estábamos viendo, pero sigue siendo lo mismo. Estamos exportando un objeto, ¿sí? Y data es una función que devuelve un objeto que tiene un atributo message, ¿sí? O sea, este sería a nuestro equivalente, ¿sí? Estábamos componente acá, no, 4. Acá, ¿sí? Sería este de acá, el equivalente a este que teníamos acá. Bien, ese sería nuestro Hello World. Bien, ¿vamos bien hasta acá todos? ¿Sí? Bueno, la idea es que después empecemos a meter todo lo que estuvimos viendo, hay que meterlo acá adentro, ¿sí? Bueno, de vuelta, también tiene el style, ¿sí? El style es opcional, yo diría que por ahora no se rompan la cabeza con el style, olvídense que existe, inclusive si quieren bórrenlo, ¿sí? No pierdan tiempo ahora con el tema del estilo, porque en definitiva después nosotros vamos a utilizar otro framework que nos va a dar todo el estilo ya masticado, ¿sí? Lo comento para que vean que está. Pueden poner un scoped que lo que va a hacer es que lo que yo defina acá adentro, ¿sí? En este estilo, solamente va a aplicar para el componente en el que está creado, ¿sí? El export default, esto en JavaScript, lo que está haciendo es cuando yo importe de este archivo, o sea, de helloworld.view, que es este caso de acá, ¿sí? Cuando yo haga esto, import, por default quiero exportar este objeto, ¿sí? Entonces, este objeto que yo exporto acá y que importo acá, lo voy a llamar de esta manera, ¿sí? Yo acá le pongo el nombre del objeto importado desde acá. Obviamente, por una cuestión de saber lo que estoy haciendo, tratemos de que coincida, ¿sí? Yo acá tranquilamente puedo haber puesto pirulo acá, y acá, y acá, y es lo mismo, ¿sí? Porque yo importo un objeto, ¿está bien? Fíjense que este objeto es un objeto anónimo. Ese objeto lo importo y lo queda acá, ¿sí? Bueno, esa es la estructura más o menos, sí, que van a tener a partir de ahora nuestros proyectos. En Hello World, no sé si prestaban atención, no, acá era, acá, ¿sí? En Image, ¿sí? Donde hay un directorio que todavía no vimos que es el Assets, donde vamos a poner todas las cosas fijas así que nos interesan. Imágenes, fonts, eh, archivos descargables tipo PDFs, ¿sí? Todo lo que necesitamos que esté fácil de acceder y que no sea necesario precompilar, ¿sí? En realidad transpilar. Bien, esa va a ser la estructura. Bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Hasta ahora muy lindo, ¿sí? Creamos el proyecto. Primero tenemos que ir al directorio del proyecto y tenemos dos formas de ejecutarlo, ¿sí? Podemos poner, como dice acá arriba, rundev o start, ¿sí? ¿Y por qué va a andar start? Porque start está definido dentro de package.json, ¿sí? Acá. Dentro de package.json ustedes pueden definir cosas más simples, como es, por ejemplo, start, que es npm rundev, ¿sí? O sea, cuestiones de abreviación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner npm start y lo que va a hacer ahora, ¿ven? Empieza a hacer todo el proceso y se va a armar un mini servidorcito que nos va a permitir a nosotros ver la aplicación en ejecución, ¿sí? Entonces, nos dice que la aplicación nuestra se está sirviendo en el puerto
8080 de la URL de localhost. Bien, entonces ahora vamos a ir acá, pegar e ir, y esa es la aplicación que acabamos de crear. ¿Sí? Fíjense que acá abajo están, ¿sí? ¿Se recuerdan que habíamos agregado un H3? Acá se ve, ¿sí? H3, primera app, ¿sí? Es lo que aparece acá. Este que está acá arriba es la imagen, y todo lo que está acá abajo, ¿sí? Me olvido siempre que tengo estas cositas copadas, ¿sí? Todo esto que está acá corresponde al componente Hello World, ¿sí? Bueno, y lo bueno de esto es, ¿qué pasa si yo hago acá y pongo nuestra primera aplicación? Grabo, ¿sí? No tuve que hacer nada. En cuanto yo grabé, ¿sí? Automáticamente van a ver que la aplicación se actualizó y se restarteó el servidor, ¿sí? Y hizo los cambios que nosotros acabamos de realizar. Bien, bueno, entonces la idea, ¿sí? Va a ser que cada vez que creemos un componente vayamos a crearlo acá dentro, ¿sí? Dentro de components. Entonces vamos a eliminar nuestro Hello World, ¿sí? Y fíjense lo que pasó. Como yo no corté la ejecución, empezó a tirar errores. ¿Por qué? Acá nos dice claramente, no se encontró justamente el archivo Hello View. ¿Y por qué no se encontró? Y porque yo acá lo estoy importando. Bueno, ahora no lo quiero importar más. Lo comento, grabo. ¿Ven? Esto para que vayamos viendo algunos errores que son normales. Nos está diciendo que no está definido, ¿sí? Este de acá. Listo, bueno. Sacarlo de acá. Epa. ¿Y este de acá qué pasó? Si juegan a ver qué es lo que pasó, que renderizó. ¿Sí? Nada. ¿Por qué? Tiró un Y será warning. un null, eso. No, tiró un warning por consola ahora. ¿Está bien? Porque ya Ahí. pasa a depender del momento de renderizado. ¿Sí? Y no vamos a llamarlo compilación. Y no de compilación. ¿Sí? Que exista o no exista. ¿Está bien? Entonces, Me perdí ahí. el tema fue el siguiente. Yo dice desaparecer el archivo helloworld.view. ¿Sí? Sí. Con lo cual, esta línea de acá me dice que este archivo no existe. ¿Sí? Entonces lo primero que dice, bueno, listo, comento esta línea para que no me importe el archivo. Perfecto. Ahora, cuando grabo y se compila de vuelta, este de acá no está definido. Nuevamente me da error la compilación. Buah, qué molesto. Agarro, lo comento. ¿Sí? O ya lo saco. Grabo, se compila de nuevo. Perfecto, compilación exitosa. ¿Sí? Pero acá me quedó colgado un Hello World, ¿ven? Acá arriba. La compilación funcionó bien. Ahora el problema es cuando yo voy a la página, ¿sí? Ahí es donde me va a decir que ese componente no existe. Lo que te está faltando entonces es un componente HTML a vos. Exactamente. Pero eso se da Ok. cuenta recién cuando está renderizando el browser. ¿Sí? No se da cuenta cuando está compilando. ¿Bien? Esa es la diferencia. Entonces, no solamente, o sea, la moraleja sería, no solamente se queden con los errores de compilación, sino que a su vez tengan la consola del browser abierta. ¿Sí? Moraleja 1 es esa. Moraleja 2, tengan por lo menos los principales vendors de browsers que existen. ¿Sí? Firefox, Chrome, Edge, ¿cómo se llama?
Opera, Brave, ¿sí? Que son más o menos los más utilizados. Safari también, por una cuestión de compatibilidad con las cosas Mac, ¿sí? Con las cosas Apple. Bien, bueno, bueno, va quedando nuestro proyecto, entonces vamos a hacer ahora un ejemplito como para ir cerrando y después laburen ustedes, ¿sí? Entonces vamos a crear un componente que vamos a llamarlo, ¿sí? Vamos a llamarlo artículo view, ¿sí? Bueno, una vez que tengo acá artículo view, creo que no, no es el primero, es el segundo, ¿sí? ¿Ven? Eso porque instalamos ese plugin dentro de, ¿sí? de Visual Studio. Entonces, creamos el artículo view. Uy. Creamos el script, ¿sí? Y lo dejamos ahí. El style no lo vamos a agregar, ¿sí? Le ponemos un nombre, artículo, le vamos a poner data, ¿sí? Fíjense que al tenerlo ya ahora proyectizado y tener el plugin instalado y todo eso, la codificación se hace mucho más ágil. Yo tiré, Sí, labura por vos esto. sí, dentro de poco, labura por nosotros, tal cual, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos que tener la idea, ¿está bien? Nosotros tenemos que tener la idea. Y a partir de ahí, armarlo siguiendo algunas reglitas nomás. Entonces, el artículo puede tener un ID, ¿sí? Puede tener un nombre, una descripción, un precio. Estoy viendo, Gaby, que es común, o sea, incluso lo leí ahí por internet, que inicializar, ¿no? Todas Sí, 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 las propiedades sí, en cero, en para vacío. que se tipeen. Claro, Sí, 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 sí. Incluso los arrays, los objetos también. todo. Sí, aparte que es una buena forma de programar también, ¿no? Convengamos, Ok, ¿sí? De inicializar todo, dejar todo bien prolijo. Entonces, si agarro a otra persona y, y si no pongo, por ejemplo, si ID no lo inicializo, y ID, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Como un entero? ¿Como un string? ¿Como un GUID? ¿Sí? claro. No sé. ¿Está? Precio, cantidad disponible. ¿Sí? Venga, a medida que yo voy haciendo algo a la izquierda, ¿cómo se va poniendo loco? ¿Eh? Se me pone rojo. Ese es el Slint. ¿Eh? Es que hay un problema. Sí. ¿Sí? O sea, no, ese es el plugin. Junto con el Slim. ¿Sí? Hace todo eso. El Slim lo que ya van a ver cuando me equivoque en algo. Van a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá justamente, ya que estamos con saltó el tema del Slim, un método. Eh, Vamos a llamarlo calcular eh, inventario. ¿Sí? Es una función que no recibe parámetro y me devuelve dis.precio por dis.cantidad disponible. Grabo. Es amigo, me parece. Mira, me parece que lo arreglaron el paréntesis. Este saltaba siempre. Moni se acuerda de eso. Ah, bueno. A ver. Ah, ahí lo puse bien. Esperen. Ahí está. Parece que no le gustó que haya hecho el control C a mitad de camino. Entonces, 2020 05. Ya, tenemos suerte, parece. Algo cambiaron también. ¿Sí? En JavaScript
pide que... Ah, sí, inclusive este que el que me autoagregó no le puse el espacio. Bueno, mejor. ¿Sí? O sea, yo declaro el componente con las mismas cosas que vimos hasta ahora. Nada más que ahora la tenemos sueltitas, ¿sí? Dentro de un archivo, con lo cual nos facilita un poco la vida. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, barra H2. ¿Sí? Dejamos con los barra, con los H para que sea más fácil, ¿no? La idea es hacerlo con estilos, pero bueno. Eh, Vamos a poner acá el nombre. ¿Sí? Yo me imagino que ustedes lo van a poder hacer un poco más bonito todo esto. ¿Sí? Vamos a poner acá una descripción. Que H3. ¿Sí? Una consulta. Sí, El script siempre se hace dentro del mismo, todo se hace sí, dentro del mismo del mismo componente, o componente. sea, el HTML, el script. Sí, sí, ojo. A ver, para nosotros nos sirve, porque tampoco es que vamos a meter mucho script. ¿Sí? Podés tener, si querés, este script en otro lado. Entonces lo único que haces acá es, de vuelta, importás from donde esté, ¿sí? Y ya está. ¿Está bien? Y acá exportas, ta 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 ta. ¿Sí? Y todo esto lo metes en algún otro lado, si querés. ¿Sí? Joya. Pero generalmente la idea es que los componentes sean atómicos, ¿sí? Que estén prepensados para una cosa en particular. ¿Tá? Yo, por ejemplo, en este caso estoy pensando que este es para mostrarnos el artículo, nada más. Entonces, vamos a poner... Pregunta, Sí, profe, sí, tengo una duda. ¿Podemos usar la data de app dentro del template de artículo o no? sí, a través de la properties. Ah, ¿cómo sería? ¿Cómo verlo? O sea, igual como hicimos antes, ¿sí? O sea, yo acá voy a definir que este, por ejemplo, vamos a ponerle eh, props eh, vamos a poner como cantidad, a ver qué le podemos poner. Cantidad pedida. ¿Sí? Entonces, cantidad pedida. Y entonces, en vez de calcular inventario, vamos a poner calcular. Vamos a poner calcular venta. ¿Sí? Sería punto cantidad pedida. ¿Sí? Entonces, tengo una property. ¿Sí? Esta property se le va a tener que pasar a mi componente cuando instancie un componente. ¿Bien? Lo dejamos en standby. Entonces, vamos a ver acá. Precio unitario. ¿Sí? Importe a pagar. Y acá sería calcular venta. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo que veníamos haciendo. ¿Sí? Nada más que lo tenemos visualizando en forma distinta. Antes esto tendríamos que tenerlo todo dentro de un string. ¿Sí? Ahora lo tenemos un poco más bonito, donde podemos trabajar, acomodar y visualizar mejor. Estos son los atributos de mi componente, son los que están definidos acá adentro. Y acá tengo el método, ¿sí? Que es este que está acá, que lo único que hace es el precio por la property cantidad pedida. Bien, vamos a nuestra aplicación. Bueno, ya el Hello World no existe más. La imagen la vamos a sacar, ¿sí? Y lo que vamos ahora a importar nosotros, ¿sí? Vamos a importar qué cosa, artículo from artículo, ¿sí? Entonces ahora estoy importando este componente que está acá, ¿sí? View solo va a agarrar el template,
También fíjese que inclusive acá en ningún momento yo le puse quién era el template, ¿sí? View lo va a agarrar solo de ahí adentro. Bien, entonces, nuestra app va a pasar a utilizar este componente, ¿sí? Y yo acá voy a renderizar artículo. Ahí empezaron los... Ah, porque no lo estaba usando el artículo, por eso nos saltaban los errores. Ahí están, ¿no ven? Por eso no, claro, no se estaba compilando el artículo .view, porque no lo estaba tomando. ¿Sí? Te reputeó. 18, ¿ven? Uf, 22 problemas. 18 Profe, a mí me pasa lo mismo, pero me lo tira directamente cuando en tiempo de diseño, digamos, me lo está tirando las líneas en rojo. Bueno, mejor. Sí, entonces hay que empezar a arreglar. A ver, tema de indentación, ¿sí? Tema de fin de línea. Acá me falta una. Se arreglé una. ¿Sí? Tengo 21. ¿Sí? Acá, ¿ven? En línea 30 hay una coma de más. ¿Sí? Sigamos, a ver. Tema de indentación. Se me esperaban parece 4, pero que fueron Slim va a quedar para otro día. 8. ¿Bien? ¿Sí? Bueno. ¿Eso no lo podés hacer con un Alt Shift F todo automático? No sé si me lo toma. Sí, qué genio. Ahí está, a ver. Peleo todos los días con el Slim en el trabajo. Sí, bueno, nos quedaron 8. ¿Sí? Arreglamos lo de tabulaciones. Seguramente un extra semicolon. ¿En dónde? 32. Ah, porque ahora no le gusta la punto y coma, es cierto. Ahora no va mal el punto y coma. 5. Ah, acá está lo que yo les decía, ¿ven? El espacio. Acá me acordé porque no usaba el Alt Shift F. Fíjate lo que me hizo con los tabulos. Sí, te cambia también el espacio entre las funciones. Sí. Sí, sí. Ahí está. Está el tema ese, era. Listo, la mía ya se arregló, así que ya estás también seguro. ¿Y cuál es el problema de que ponga comilla doble? Es que no es el estándar de JavaScript. O sea, funciona igual, ¿sí? Pero no es el estándar. No seguís el estándar, ¿sí? Por eso yo les dije, es un arma de doble filo, porque los obliga a escribir bien, a ser prolijos, seguir ese estándar y todo lo que quieran. Pero hasta que no se acostumbran, es un dolor de cabeza. ¿Sí? Bueno, vamos, sigamos en lo nuestro. Tenemos nuestro componente artículo ya bonito, bien nomenclado, con estándares y todo. En AppView importé mi componente. Voy, acá digo que bueno, que mi aplicación o mi componente va a utilizar este componente. Y a partir de ahí lo puedo renderizar. ¿Sí? Hasta acá no debería haber variado mucho lo que hicimos. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos nombre, descripción, precio unitario, importe a pagar. ¿Sí? ¿Por qué dio none? A ver. Porque dependía de la property que le pasaste. Exactamente. Que no le pasaste. Y yo no le pasé ninguna property, ¿sí? Igual la inicializaste. No, la property no. Cantidad pedida, 0. Estoy diciendo que va a ser... Ah, ¿qué es eso? Ahí está, perdón. Ah, claro, claro. ¿Sí? Tengo que decirle que va a ser number. ¿Sí? Pero acá yo nunca se las pasé. ¿Sí? Gaby, esa parte de las props sería digamos, como en la firma de la definición de una función, cuando Esto, definimos sí, los cuando lo parámetros. vimos, donde vimos property... Property. No. Acá, ¿ven? Que decíamos el componente. Claro, sí. ¿Sí? Y después hemos visto una que era un poco más compleja, donde podíamos ponerle más atributos a la propiedad. Además del tipo, un valor por default.
¿sí? Que por ahí para nuestro caso estaría copado ponerle ese valor por default. ¿Sí? Entonces acá ponemos, en vez de que sea así tan simple, tipo número, default, la comita, los espacios, y ¿qué me olvidé? Ah, una llave me faltó. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? O sea, le agrego que va a tener un valor por default. Entonces ahora ya, al tener un valor por default, que es 0, ¿sí? Cantidad pedida 0, precio unitario 0. ¿Bien? Y vamos a trabajar acá, en nuestra aplicación. Bueno, nuestra aplicación va a tener el data, ¿sí? Y este vamos a ponerle cantidad 0, ¿sí? ¿Vieron que les dije que era molesto al principio? Entonces, ahora, yo lo que voy a hacer es, vamos a encerrar nuestro componente, ¿sí? Dentro de un par de líneas, como para que nos quede separado. Y acá vamos a poner un input type text. Y este lo vinculamos con cantidad. ¿Sí? Entonces, a medida que yo vaya cambiando la cantidad de acá, va a ir cambiando esta cantidad. ¿Sí? Y vamos a ponerle acá usted. No, vamos a cerrarlo. Lo encierro para que no se pierda tanto en el coso, ¿sí? Usted está pidiendo llave, cantidad. Bien. Entonces, vamos a cerrar eso porque lo estamos haciendo bien. Entonces yo pido 15, usted está pidiendo 15, ¿sí? Ahora la gracia es al componente notificarle. Bueno, entonces voy al componente. Acordémonos que el componente tenía una property que era cantidad pedida. Bueno, cantidad pedida es igual. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo poníamos esto? ¿Se acuerdan? Había una directiva para ello. Sí, un bind Bind. usabas. El Bind. bbind. Bbind, dos puntos. ¿Sí? En la property. Y acá teníamos que poner el atributo. ¿Sí? Entonces, cada vez que se cambia nuestro atributo cantidad, va a cambiar la propiedad cantidad pedida del componente. Entonces, ¿qué pasó acá? Igual, claro, no lo vas a ver porque el precio es 0 y no mostrabas la cantidad. Tenés razón, el precio es 0. Vamos, vamos a poner el La precio. tarola. Sí, sí. Vamos a poner 2,5 el precio. Así como para que sea un poco. No para que te cuenta. ¿Sí? Si pido 2. Si pido 5. ¿Ven? Entonces, Muy bueno. de esta manera yo voy notificando. Pero acá el problema que tenemos es que yo puedo ir del padre al hijo, ¿sí? De una manera bastante fácil. ¿Bien? Ahora, va a pasar que del hijo al padre, ahí vamos a tener que remangarnos un poquito, ¿sí? Por ahora no lo vamos a hacer. La clase que viene lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir agregando cosas por cosas. ¿Está bien? Entonces, de esta manera ahora podemos crear componentes, juntarlos todos, ¿sí? Un poco más armada nuestra aplicación. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya vamos proyectizando un poquito cómo funciona ¿sí? La estructura de nuestro proyecto
para trabajarlo un poco.